En esta actividad se explicará la etapa del juicio oral. La etapa del juicio oral está dirigida a obtener un pronunciamiento judicial de culpabilidad o absolución en relación con una persona que se encuentra sujeta a proceso judicial. Y es el medio que tiene todo imputado para hacer valer las garantías del proceso y que un tribunal competente, independiente e imparcial decida sobre su absolución o culpabilidad. La etapa de juicio oral se estructura de la siguiente forma. En la fase inicial, fase probatoria y la fase final. Asimismo, la fase inicial se compone de la instalación de la audiencia, alegatos preliminares y pregunta al acusado sobre su conformidad sobre la acusación. En la fase probatoria estará compuesta a su vez de el examen al acusado, el examen a testigos y peritos y oralización de la prueba documental. En la fase final se verán los alegatos finales, deliberación y votación de la sentencia y finalmente sentencia. La etapa de juicio oral será presidida por tres jueces de juicio oral, que serán diversos a los jueces de control que intervinieron en las etapas de investigación e intermedia. El desarrollo de la audiencia de juicio comenzará con la apertura del debate por parte del órgano jurisdiccional. Primeramente se le dará uso de la voz al Ministerio Público para que exponga brevemente su alegato de apertura, que contendrá su teoría del caso y las pruebas con las que pretenda probar la misma. En caso de que la víctima hubiera nombrado un asesor jurídico, se le dará uso de la voz para los mismos efectos. Posteriormente se le concederá la palabra al defensor para que exponga la teoría del caso que considere pertinente. Subsiguientemente, el Ministerio Público procederá a realizar el desahogo de todo su bagaje probatorio, seguido por la víctima u ofendido y al último las de la defensa. Una vez que todas las pruebas de las partes han sido desahogadas, el Ministerio Público emitirá su alegato de clausura, en el que establecerá las razones que establezcan que ha probado su teoría del caso. Posteriormente lo hará el asesor jurídico de la víctima u ofendido y el defensor. Tanto el Ministerio Público como la defensa tendrán derecho a replicar y duplicar. Por último, se le da uso de la voz al acusado y se declarará cerrado el debate. Fase inicial. Instalación de la audiencia. Es necesario contar con una sala de audiencias, la cual debe tener un diseño especial y espacios requeridos para el juzgador, representante del Ministerio Público, acusador coadyuvante, acusado y defensor del mismo. Además, esta deberá de existir una sala de testigos, la cual deberá estar al lado de la otra. Los alegatos preliminares. Instalada la audiencia, el juez o presidente del juicio oral dará la palabra al representante del Ministerio Público, con el fin de que exponga resumidamente los hechos, calificación jurídica y pruebas que ofreció y fueron admitidas. Después, si los hubiere, el acusador coadyuvante y el tercero civilmente demandado. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa, pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Pause, pone pause. Pregunta al acusado sobre su conformidad de la acusación. Después de terminados los alegatos preliminares, el juez o presidente del juzgado colegiado se informará al acusado de sus derechos y se le indicará que tiene la libertad de manifestarse sobre la acusación o abstenerse de declarar respecto a esto. Después de que el juez instruya al acusado sobre los derechos que le asisten, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito, lo que se denomina como conformidad del acusado con los términos de la acusación. Fase probatoria. Desahogo de pruebas. Las pruebas deben de desahogarse durante la audiencia de juicio oral, excepto las anticipadas, ya que las que no se desahoguen en la audiencia no tendrán ningún valor. Examen de testigos y peritos. Los testigos serán instruidos acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades. Deberán de protestar de decir verdad, darán sus datos personales, harán saber a los presentes su parentesco e interés con las partes. A los peritos se les hará saber que deberán ser imparciales, confirmando esto en el juicio. En la fase final, alegatos finales. En esta fase el defensor argumentará y explicará las razones de por qué determinado comportamiento de un individuo y en el que pueda enfatizar las fortalezas de su caso. Palabras al acusado. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo conveniente. Deliberación y votación de la sentencia.
Después de cerrado el debate, el tribunal se retirará a deliberar en privado, de manera continua y aislada, hasta obtener el fallo correspondiente. Sentencia. Esta se dará después de que el tribunal delibere, y solo en la parte resolutiva con respecto a la parte de absolución o condena. El juez que lea el fallo dará sintéticamente los fundamentos del hecho y de derecho que lo ha motivado. Ya.